Bueno, bienvenido a Periodismo Kosher. Les agradezco entrevistarme. Soy Gustavo Peretnik. Acabo de publicar mi libro Judiofobia, que se presentó en estos días en la Feria del Libro en Buenos Aires. El presentador fue Nelson Castro y en un acto muy apropiado pudimos debatir, desgranar sobre este fenómeno al que denomino judiofobia, pero que vulgarmente se lo conoce como antisemitismo, el odio en contra de los judíos que ya por milenios acompaña a la humanidad y que es sumamente singular. No se trata de un odio de grupo más, como podría ser el racismo, la xenofobia, la misoginia, porque la judiofobia no es un fenómeno discriminador como los otros, es más que nada un fenómeno demonizador y por eso estalla tanto en violencia y a veces la gente siente que no existe el problema, porque en realidad los judíos son muy poco discriminados. Pero el fenómeno es mucho más profundo, más sutil y hay que entenderlo en toda su dimensión y a eso responde el libro que acaba de publicar Editorial Sudamericana. Me preguntaban por mi trayectoria como escritor. Bueno, tengo una quincena de libros publicados, depende de cómo uno cuente, porque algunos aparecieron en 3 volúmenes o similar. Y si hay que ponerle un común denominador a todos ellos, diría que es el vínculo entre lo judío y lo universal. Y por eso hablo de grandes pensadores judíos que forjaron la civilización occidental y algunos de neto corte histórico o crónica histórica argentina, porque tuve el privilegio de ser muy amigo del fiscal Alberto Nisman, Zichrono Libraja, y escribí un libro que se llama Matar sin que se note, acerca de su tarea para descifrar el atentado a la AMIA perpetrado por Irán, y otro libro llamado Morir por la Argentina, que ya escribí después de su asesinato, en donde trato de mostrar las circunstancias que llevaron al mismo. Y además tengo algunas novelas escritas, pero siempre fieles a esta línea que les comentaba de el vínculo entre lo judío y lo universal. El vínculo negativo es, por supuesto, la judiofobia, de lo que trata este último libro que sale a la luz ahora, que es en rigor una vieja investigación que vengo haciendo durante décadas y que tuvo algunas ediciones previas más pequeñas, pero ahora Sudamericana, viendo que hoy en día la judiofobia lamentablemente tiene bastante vigencia, decidió lanzar el libro más en grande y eso motivó la presentación en la Feria del Libro. Me preguntaban ustedes por la tapa del libro. Agustín Ceretti es el autor. No, yo no tuve nada que ver con ella. Fue una propuesta de la editorial y a veces les cuento para aquellos que no conocen el vínculo un poco especial que tienen los escritores con las editoriales. Muchas veces las propuestas o sugerencias de las editoriales son más que propuestas, indicaciones de cómo van a ser las cosas, y fue el caso de la tapa, en donde yo no tuve mucho para decir. De todos modos me parece una tapa llamativa, atractiva, pero juega con el Maguen David y al mismo tiempo con una expresión de la judiofobia que son los alambres de los campos de la muerte. Finalmente les digo con respecto al planes futuros de escritor, y les agradezco interesarse por mi carrera. Yo no la empecé de un modo deliberado. Siempre me gustó escribir. Cuando hice una recolección retrospectiva vi que ya teniendo 4 años me ponía a escribir, entre comillas, libros. Algunos de ellos los conservo todavía, pero cuentos y otro tipo de expresiones ya desde muy pequeño. Pero no iba notando que había alguna afinidad con la literatura. Diría que siempre me gustaron los idiomas, las letras, la forma de expresarse, y eso llevó a que el primer libro escrito, que se llamó Hebreo Soy, fuera una recopilación de artículos que había publicado en diversos medios durante mucho tiempo, que vinculaban justamente al judaísmo con la literatura, con la historia, con la filosofía, con la psicología, y todos ellos juntos conformaron ese libro que fue publicado allá por 1980. Después tuve algunas novelas, una que se llama Hitofel, basada en el personaje bíblico, que es un arquetipo del suicidio, porque es el primer personaje del Tanaj que se suicida. Otro, Lemech, es otra novela en base de otro personaje bíblico, pero ahí es una fantasía sobre cómo surgió el nazismo.
Y así se fueron sucediendo los libros sin que casi yo me diera cuenta. Si tengo proyectos, un escritor en general no revela cuáles son sus libros en el momento, pero ya que tuvieron la deferencia de acercarse a entrevistarme, les cuento que este año, si Dios quiere, también será publicado otro libro mío llamado Chinos y Judíos, que investiga la relación entre estos dos pueblos, que también me es muy cercana. He viajado muchas veces a China en un programa de esclarecimiento judaico y es lo que me permitió finalmente concluir la investigación que llevó al libro. Si les parece, volver al tema de judiofobia, el motivo del libro que presentamos en la feria del libro, diría que la gran novedad de mi trabajo es que trata de abarcar el tema en su conjunto. Muestra no solamente la historia de la judiofobia, todas sus manifestaciones a lo largo de los siglos, los paradigmas distintos que tuvo en diversos países, el paradigma conspiracional en Rusia, el fantasmagórico en España, el socioeconómico en Francia, el racial en Alemania, el antiinmigratorio en los Estados Unidos y el que yo llamo el paradigma del desplazamiento en la Argentina, que ahora les comentaré de qué se trata. Pero además el libro lo que hace es traer todas las escuelas que intentaron explicar de dónde viene la judeofobia y por qué se produjo, y elegir alguna de ellas, sugerir algunas reflexiones e incluso algunas consideraciones de educador al final que intentan señalar un camino de lo que se puede hacer, no para eliminar la judeofobia que siempre va a existir, aunque sea marginal, pero por lo menos para contenerla o tratar de atenuarla con el paso del tiempo. Les hablaba antes del paradigma que situó la Argentina, el del desplazamiento, y es que la judeofobia en las últimas décadas ha sufrido una especie de desplazamiento. Antes era el patrimonio más que nada de los sectores más recalcitrantes, más conservadores, más opuestos a todo cambio en todas las sociedades. Hoy en día esos sectores ya están abandonando la judeofobia, y quienes la heredan son precisamente los que se llaman la izquierda, que supuestamente está como aliada al progreso, pero en este caso es una izquierda profundamente regresiva que hereda los viejos mitos de la judeofobia, los aplica ahora contra Israel y hace de esta nueva forma de la judeofobia una de sus banderas. Es notable, pero este desplazamiento se está produciendo en el mundo entero y especialmente señaló como modelo la Argentina, por eso el paradigma que señalaba antes. En cualquier caso, les agradezco acercarse para consultarme acerca del libro. Quedo abierto para dialogar con vuestra prestigiosa página, de la que me entero con frecuencia de sus éxitos y de cómo cubren un periodismo serio que es al que cualquier escritor le interesa participar. Y si pudiera mandar un agradecimiento sería a Nelson Castro, este periodista tan prestigioso de la Argentina que se acercó a nuestra presentación para ser socio de algún modo de judiofobia, que obviamente ya está en todas las librerías.